agua. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal están? Sí, hola, soy yo otra vez de nuevo. Me siento culpable si no grabo un martes de misterio después de haber estado tanto tiempo sin subir vídeo, porque sé que en el fondo la mayoría esto es lo que... O sea, sé que... Espera. Es porque sé que la mayoría de ustedes quiere esto. Vale, gracias, Lucía. ¿Era tan complicado? No lo era, de verdad. Eso, que era o martes de misterio o storytime. Va a venir un storytime prontito, así que no se preocupen para los que querían eso. Así que eso, pero hoy va a ser un martes de misterio. No se olviden de seguirme en Instagram y en Twitter. Y también me pueden seguir en TikTok, que en verdad no subo nada, solo subí un vídeo de mi perro, pero es que no sé qué grabar. Pero bueno, que si me quieren seguir por ahí, genial. Y además así puedo empezar a subir más cositas. Díganme qué tipo de cosas quieren ver por ahí. Pero bueno, ahora ya Pero ahí así, sin entretenerme más, vamos a comenzar con el vídeo. El vídeo de hoy se va a enfocar en la peste negra, por lo tanto no es como un caso sin resolver, un asesinato, un secuestro. Obviamente no es nada así como criminal, que es lo que suelo hacer yo. Igualmente me parece súper interesante y no sé por qué, pero a mí siempre me ha dado como la sensación así como de un poco de misterio, tal, y no sé qué. No sé por qué, siempre como que me ha interesado mucho este tema y siempre lo he categorizado un poco en el tema misterio. Así que es lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, antes de empezar con lo que es como la historia de la peste negra, le voy a hablar un poco de la enfermedad para que más o menos se puedan hacer una idea. Yo, como pueden ver, no soy médico. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Gracias. Pero bueno, la peste negra también se conoce como peste bubónica o muerte negra y es causada por la bacteria Yersinia pestis. Si no has pensado en la youtuber Yesenia Pérez, yo no sé en qué mundo vives, lo siento, y no lo digo en plan mal, me encanta su contenido, pero es que de verdad, Yersinia pestis, es que lo siento, Yersinia pestis, Yesenia Pérez, Yersinia pestis. Algunos roedores, como pueden ser las ratas, suelen ser los portadores de esta enfermedad, ya que las pulgas que van a esos roedores después también pueden picar a humanos y entonces así es como van transmitiendo la enfermedad. Es una enfermedad bastante contagiosa y tiene como varias formas de contagiarse, pero esa era un poco como la principal, y la principal que se suele hablar, sinceramente esa es por lo menos la que yo conocía antes de hacer este vídeo. Y hay tres tipos de peste negra. Está la peste bubónica, que es como la más conocida y ahora hablaremos un poco más sobre ella, que es una infección de los ganglios linfáticos, y después está la peste neumónica, que es una infección de los pulmones, y por último la peste septicémica, que es una infección de la sangre. Depende de qué infección sufras, vas a tener síntomas diferentes, pero sí que tienen como varios en común, que son fiebre, cansancio, sed y cosas así. En fin, la peste bubónica, como les he dicho, es como la más estereotípica, por así decirlo, es la que todo el mundo asocia a la peste negra y es la que básicamente te salen como bultos, generalmente por la zona de las ingles o por la zona de la axila. Y pues muchas veces al final acaban adoptando como un color incluso negrizo y tienen pus por dentro, así que es bastante asqueroso y también son muy dolorosas. Y además, aparte de eso, también puedes tener, como lo he dicho, una fiebre muy alta, puedes tener escalofríos, incluso llegar a delirar. Y la peste neumónica es cuando afecta al sistema respiratorio y además también tienes como síntomas tipo toser mucho, y eso también puede llevar a contagiar a otras personas a través de esa manera. Y por último, la peste septicémica es realmente como la que es un poco más grave de todas. Bueno, un poco bastante, la verdad, un poco bastante, porque la puedes contraer y el mismo día morirte. Y este se producía cuando este contagio pasaba a la sangre a través de heridas donde la bacteria se desarrollaría y extendería más fácilmente. Y la peste septicémica también tiene un síntoma que todos asociamos con la peste, que es cuando la piel se te empieza a oscurecer, incluso a ponerse negra. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a la historia, que esto es lo interesting. Hubo 3 pandemias de peste negra y la primera fue en 541 después de Cristo, que yo esta de verdad que, o sea, sí que había escuchado, pero pensaba que no era tan grave, simplemente porque casi nadie habla nunca de esta primera epidemia, pero la verdad que sí que fue bastante grave. De hecho, se llevó el 25% de la población del Imperio Romano. Perdón, que me confundí, que quería decir del mundo, o sea, la población mundial, que vale, obviamente no vamos a comparar con lo que era la población mundial entonces con la que es ahora somos muchísimos más, pero igualmente me parece súper fuerte, en plan la proporción, ¿saben? Sí, marica, lo que oyen. Entonces fue bastante grave, pero la que todos conocemos fue la del siglo XIV, la que empezó en 1347, o fue en 1346, sí fue en 1347, menos mal, porque bueno, que en verdad ya le he cagado. Es que me había quedado como todo súper fluido, pero en verdad, aunque la haya tenido bien a la primera, como que ya no es fluido. Bueno, seguimos. Pero bueno, lo he dicho, en 1347 fue cuando la peste negra llegó a Europa, esa segunda oleada de la peste negra, pero ya desde antes se escuchaban como rumores, iban llegando
llegando cosas de que en Asia había una enfermedad muy grave que estaba destruyendo un montón de ciudades, o sea, no las ciudades en sí, no tal, pero saben, en plan como las personas dentro de las ciudades. Obviamente era algo que la gente le preocupaba y tal, pero era más bien como si fuese un poco una leyenda urbana, ¿no? Hasta que, como les digo, en 1347 llegaron 12 barcos a un puerto siciliano. Cuando esos 12 barcos llegaron, estaban todos los marineros muertos, salvo algunos, pero los que no lo estaban súper graves y, como les digo, tenían muchos síntomas de la peste negra, que además son muy visuales y súper desagradables, con todos esos bultos, con la piel negra. Entonces, claro, pues llegaron al puerto siciliano y obviamente no les dejaron entrar, pero aún así eso fue demasiado tarde porque el barco estaba súper sucio, estaba lleno de ratas y de cosas, entonces eso hizo que pudiesen llegar a otras zonas de Europa y así pues se cobró la vida de millones y de millones y de millones y de millones de personas. Cabe decir que en esta segunda oleada se llevó casi 1/3 de la población de Europa. Tampoco sabemos los datos exactos de cuántas personas exactamente, pero se estima esto y se tardó alrededor de 200 años en recuperar la población total que había entonces. Y para el año 1348 ya se había extendido por un montón de ciudades de Italia, incluyendo Roma y Florencia, que era una zona de mucho tránsito, por lo tanto pues eso pues pasaba muchísima gente para irse a sus respectivas ciudades y llevándose así consigo pues la enfermedad. De hecho la enfermedad llegó a ciudades muy grandes como París, Londres, Lyon y bueno, muchas ciudades súper importantes de Europa. Y claro, y es que también lo que tenemos que pensar es que ahora mismo para nosotros es muy fácil saber que eso tendrá algún tipo de explicación científica, aunque sea horrible, aunque sea como una cosa que parezca de una película de miedo, podemos asumir que siempre va a tener algún tipo de explicación, pero claro, en aquellos momentos, en la época medieval, o sea, para empezar, la ciencia no estaba tan avanzada como lo está a día de hoy, y además estábamos en una época de la historia en la que la religión era lo primerísimo y era, yo qué sé, tú veías eso, pues decías, ala, ya está, Dios nos ha castigado, eso es lo que ha pasado. Entonces, claro, pues ¿qué pensó la gente? Que efectivamente era un castigo de Dios y se pensaban que era el fin del mundo. Entonces habían un montón de personas, y esto es porque un montón de escritores de la época lo iban ya redactando, que efectivamente la gente salía a la calle como para celebrar los últimos días, por así decirlo, y tenían como este tipo de filosofía de vida, en plan carpe diem, en plan ya nos vamos a morir todos, ya que mata. Que parecen estos de la época medieval los padres que salieron el domingo con sus hijos el otro día. Christ is watching. Otra teoría que tenía la gente en aquellos momentos es que esto era fruto de los judíos, y era más bien porque ellos, o sea, los judíos vivían en comunidades apartadas, vivían ellos y además tenían unas costumbres que básicamente les obligaban a limpiarse más. Por ejemplo, ellos se lavaban las manos antes de comer, se duchaban una vez a la semana, los sábados, algo así era. Entonces, claro, pues ellos al estar más limpios y al estar ellos separados del resto y donde no había a lo mejor tanta gente infectada, pues hacía que casi ningún judío fuese infectado. Entonces, claro, pues los cristianos lo vieron y dijeron, ¿pero qué es esto? Nos están trayendo aquí esta enfermedad, ellos están tranquilitos, están panchitos en sus comunidades y todos aquí muriéndonos. Entonces fueron a muchísimas comunidades de judíos y los asesinaron, los quemaron, bueno, unas locuras horribles, la verdad. El medievo, qué horror. Es que el otro día estaba hablando precisamente con mi madre y estábamos hablando a qué época irías tú, en plan, ¿sabes? Si pudieses ir al pasado y tal. Y yo le dije, a ver, no por gusto, en plan, no por vivir bien, pero yo querría ir a la época medieval en plan para ver cómo era, porque me da mucha curiosidad, es una época de la historia que me interesa mucho, no sé por qué. Y claro, mi madre me dijo algo en plan, a ver, estás en una pandemia y te vas a ir a otra, y eres un poco tonta. Y yo... es verdad. Pero bueno, en fin, sigamos. Y otra teoría es que la peste negra estaba en el aire, en plan, en el aire. No que alguien te lo pueda transmitir por aire, sino en el aire en general. Y claro, por eso mucha gente a lo mejor cuando algún sitio olía mal, pues pensaban que ahí había más peste negra. Y de hecho yo tengo una teoría, esto no lo he leído en ningún lado, pero díganme si tengo razón o no, y si no, pues díganme si creen que tiene sentido. Pero yo creo que a lo mejor el nombre, la peste, viene de eso. Porque la peste olía mal. No sé, a mí me tiene sentido, la verdad. Pero bueno, entonces pues se pensaban que estaba en el aire, y pues por eso de hecho había muchos de esos curanderos que tenían como las cosas, los picos, eso, les estaré poniendo una foto aquí ahora mismo. Básicamente esos picos dentro tenían flores y aromas de olor bueno para no contagiarse. Se pensaban que al tener olores que oliesen bien, pues no iban a contraer la enfermedad. Y así les fue. Pero bueno, también hay varias cosas que podemos sacar en positivo de esta pandemia, y es que se empezaron a tomar medidas como incluso parecidas a las que vemos hoy en día. Por ejemplo, iban médicos a casas de personas que a lo mejor estaban infectadas y los aislaban, ¿vale? Lucía, el Spanglish a la mierda.
y los aislaban en sus casas. Además también se hicieron hospitales para personas que específicamente tenían síntomas de la peste negra, y también se empezaron a controlar los movimientos de personas y de objetos y cosas así. También incluso empezaron a prohibir la entrada de barcos que viniesen de otros sitios que a lo mejor pues pudiesen traer la enfermedad. Y finalmente esta segunda pandemia se dio por extinguida en el año 1361, que bueno, realmente tampoco se extinguió del todo porque todavía seguía en algunas, no es que siguiese en algunas zonas, pero a lo mejor había algún caso que otro así esporádico. A lo mejor de repente había en una zona muy localizada una pequeña epidemia, pero obviamente no nada tan descontrolado como cuando empezó en 1347. Pero eso sí, tenemos que tener en mente que murieron más de 85 millones de personas y se considera la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad. Así que si nos creemos que estamos mal, vamos a intentar pensar que podríamos estar peor. A lo mejor eso nos anima un poco. Perdonen que se me acaba de terminar la batería de la cámara y tuve que cambiarla por la otra batería, entonces a lo mejor se ha cambiado un poco el encuadre. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, que hubo toda esa pandemia y después quedaron como varios casos así aislados de vez en cuando, algo bastante más controlado, hasta que llegó el final del siglo XVI y entonces ahí ya salió pardísima. Entre los años 1600 y 1670 hubo 2,5 millones de muertos en Francia solo, aunque dentro de esto también hubo epidemias en Italia, en Inglaterra y en Holanda, y de hecho en Londres la última así como más grande fue en los años 1665 y 1666, justo antes del gran incendio de Londres. Y por fin los contagios comenzaron a disminuir alrededor de más o menos la mitad del siglo XVII, pero no se sabe realmente por qué declinaron. Pero bueno, y ahora les voy a hablar de la peste hoy. ¿Qué es de la peste? ¿Qué le pasa? Pues a ver, han habido otras pandemias, como les he dicho, aparte de las que les he hablado. En 1855 hubo una que empezó en China y dio la vuelta a todo el mundo. Fue también por Estados Unidos, Sudamérica, Australia, zonas que obviamente estaban exentas de las otras oleadas. Pero más actualmente, entre los años 2010 y 2015, se han reportado 3.248 casos de peste negra en todo el mundo, resultando en 584 muertes. La peste negra se puede encontrar en todos los continentes menos en Oceanía, y es especialmente no súper común, porque no es común, pero sí que se encuentra más comúnmente en zonas como Madagascar, el Congo y Perú. Pero según la Organización Mundial de la Salud, donde más casos han habido desde los años 90 ha sido en el continente de África, siendo Madagascar el nuevo hogar de esta enfermedad y donde más contagios hay anualmente. Casi todos los años se reporta algún que otro caso en Madagascar. Y para terminar, voy a terminar con algo un poquito más positivo, porque la verdad que este vídeo es un poco deprimente, sobre todo en este momento de la vida que nos encontramos. Es que siento que es como ahora van a tener que fijarse en los síntomas del coronavirus y en los de la peste. No, amiga, no va a pasar nada, de verdad. Ay, me estoy arrepintiendo de hacer este vídeo, sí, pero es que ya lo he terminado, lo quiero subir también. No, pero en serio, no pasa nada. Hoy en día ya no es un problema porque por los antibióticos, pues este tipo de enfermedades pues se pueden combatir fácilmente. Pero bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, no olviden dar like, suscribirse, comentar y todas esas cosas. De nuevo, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, porque allí subo más contenido de mi vida, de mis cosas, de lo que estoy haciendo en cada momento. Y pues nada, pues yo lo veré la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!